Buenos días a todos. ¿Qué le pasó? Es como una mar de rojo, todos. Yo quiero dar una información más importante. Y hoy nos realizamos el Santa Cena y otro domingo. Por eso, por favor, no se olvide participar en la Santa Cena el otro domingo. Y una más, y por favor, ora por la actividad de grupo coreanos misioneros que viene de Estados Unidos. Ellos son coreanos, pero viven en Estados Unidos. Y otro domingo, después termina el culto, y por favor, se reúne unos que quieren participar o como un voluntario en esta actividad, actividad de viernes y el sábado, por eso. Y por favor, ya, darle un anuncio de esta actividad de sábado. Eso es muy importante. Ok, vamos a orar. Amado Dios, mi Padre Celestial, Señor, gracias, gracias por este lindo día y un día más de nuestra vida para glorificar a Dios, Señor. Y también gracias por su misericordia, por su amor que nos ha dado esta mañana también, Señor. Y gracias porque tú nos permites alabar a Dios en ese lugar como hijo de Dios, Señor. Bendice a todos los miembros de la iglesia y también, Señor, y cuide todo el camino del pastor Roberto y sus compañeros hacia la iglesia y San Carlos. Y también, Señor, bendice a todo miembro de la iglesia San Carlos y la iglesia de Pacto y la Pura y Heredia, Señor. Y también todos los cristianos que se le une a alabar a Dios. Y también, Señor, hoy nosotros vamos a ver Romanos capítulo 12. Por medio de estas palabras, nosotros queremos conocer más qué es la voluntad de Dios y también, Señor, nosotros queremos aplicar, practicar esta verdad en nuestra vida. Señor, y enséñanos cuál es la voluntad de Dios. Y también, Señor, danos su poder y sabiduría para que nosotros pongamos en práctica su verdad en nuestras vidas. Y también, Señor, yo te pido cuide mis palabras y mi sermón, para que yo solo predique, lleve sus palabras, su voluntad a sus obras. Señor, gracias, gracias. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy nosotros vamos a ver el capítulo 12 de Romanos, desde el versículo 3 hasta 21. Capítulo 12, Romanos, el versículos desde el versículo 3 hasta 21. Pero yo quiero que nosotros leamos primeramente desde el versículo 3 al 13. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a leer antiguamente. Yo voy a leer al 3, usted 4, como hace hasta 13. Dice la palabra de Dios. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que estés entre vosotros, que no tengáis más altos conceptos de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O si de servicio en servir, o el que enseña
en la enseñanza. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguido lo bueno. En lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a leer juntos. Compartiendo para las necesidades de los santos, participando en la hospitalidad. Amén. ¿Cuál es el título del sermón de hoy? Vida de culto. Sirviendo a Cristo al servir a los demás. Servir a Dios a servir a los hermanos. Nosotros podemos pensar frecuentemente, servir al Señor consiste únicamente en asistir al culto, cantar alabanza o participar en la actividad de la iglesia. Sin embargo, la Biblia nos enseña servir a Dios es servir a los hermanos, los demás, los vecinos. Después de contar la parábola de las ovejas y los cabritos, Jesús concluyó diciendo como Mateo capítulo 25, 40, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hoy nosotros vamos a ver cómo nosotros podemos servir a los hermanos de la fe como miembros de nuestra iglesia. Al mismo tiempo, cómo nosotros podemos atender o servir a los demás, a los vecinos o a los incrédulos. En el capítulo 12, versículo 3 al 21, apóstol Pablo habla de dos grupos de las personas. Unos como los creyentes, los hermanos de la fe. O otros los incrédulos, la gente del mundo, incluyendo unos que nos persiguen. Y al mismo tiempo, Pablo nos enseña cómo nosotros podemos servir a estos dos diferentes grupos en la fe. Por eso nosotros vamos a ver esta manera de servir a estos diferentes grupos en la fe. Primero, cada grupo nosotros aprendemos o recordamos dos cosas. Primero, ¿cómo servimos a los hermanos en la fe? Primero, somos miembros de un solo cuerpo. Es decir, yo, un miembro de un cuerpo, uno de los miembros de un cuerpo. Versículos 4 o 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, en todos miembros los unos de los otros. Es muy importante que nosotros debemos recordar que no somos individuos aislados ni independientes. Estamos unidos. Unos partes de los partes de un cuerpo. Por ejemplo, las manos, inhaláis. Nariz. Tienes formas totalmente diferentes. Y su función, distintas. Se parece totalmente diferentes. Pero
estos, unos miembros de un cuerpo. Lo mismo como hígado, riñones, corazón. Cada órgano tiene sus propias funciones. Pero ellos no pueden separarse del cuerpo. Cuando ellos se separan, ellos se quedan solos. No funciona. Ellos pueden perder muy rápidamente su función, su propósito. Solo tiene sentido cuando trabajan juntos con los demás otros órganos en un cuerpo. Es muy importante. ¿Quién soy en la iglesia? ¿Quién es ustedes en la iglesia? Usted es un miembro de los miembros, uno de los miembros de un solo cuerpo en Jesús. Es también iglesia. Por eso Pablo dice iglesia como un cuerpo. Cada miembro del cuerpo tiene su función. Pablo explica, cada miembro de la iglesia tiene sus propios dones para establecer, para mantener un cuerpo, la iglesia. Cada creyente es un miembro del cuerpo de Cristo. Dios ha dado a cada uno una función para que la iglesia viva, crezca, produzca fruto. Por eso, por favor, no piensa como ese. Yo puedo hacer todas las obras de la iglesia. No. Tampoco, yo soy una pequeño, yo soy maduros, adultos mayores. Por eso no hay cosas que yo pueda hacer en la iglesia. No, por favor. Dios llama a usted como miembro del cuerpo de la iglesia. Aunque su trabajo no puede ver la gente, pero es muy importante. En el capítulo 12, Pablo menciona 7 dones. Vamos a ver. 6 en adelante, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, usen conforme la medida de la fe, o si de servicio, de servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparta con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Creo que no tan difícil entender qué significado el cada don. Ya solo yo quiero explicar solo un don, profecía. Hoy en día muchas personas dicen que yo soy profeta, pero el ambiente cuando Pablo escribió esta carta y el de hoy es totalmente diferente. ¿Cuál es el papel de profetas? Porque aquel tiempo no había unos libros, la Biblia, como la palabra de Dios, que nosotros tenemos hoy en día, como estos. No. Por eso ellos necesitan escuchar la palabra de Dios por unas personas, profetas. ¿Cuál es el papel principal de los profetas en Antiguo Testamento? En Nuevo Testamento. Ellos llevan o solo traigan la palabra de Dios a su pueblo, a los cristianos, nada más. Por eso hoy en día nosotros ya tenemos la palabra de Dios, la Biblia. No necesita una nueva palabra de Dios, no. Esa es suficiente. Por eso, profetas, unos hoy en día como una pastor, una maestro de la Biblia, ellos enseñan cuál es la voluntad de Dios.
¿Qué es más importante cuando nosotros hablamos de dones? Cada persona tiene diferentes dones. Es decir, Dios le dio diferentes dones a cada persona por sus gracias. Es muy importante. Por la gracia de Dios, por la decisión de Dios, por la voluntad de Dios, Dios repartió su don a cada uno de nosotros. Por eso, nuestro don, nuestro talento viene de Dios, para glorificar a Dios, para servir a los hermanos de la fe, los miembros de la iglesia. Por eso, por favor, usa nuestro don para servir a los hermanos, hermanas en nuestra iglesia, primeramente. Es muy importante. Y por favor, no trata de dominar o mostrar su don en la iglesia por motivo de su orgullo. Todos somos siervos de Dios para servir a los hermanos. Para servir a los hermanos, Dios nos da su don, cada uno de nosotros. Por eso, por favor, nosotros debemos ser un siervo humilde ante Dios, ante los hermanos. Por eso, versículos 10 dice, amaos los unos a otros con amor, fraternidad en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos y a los otros. Y segundo, cuando nosotros tratamos de servir a los hermanos, nosotros debemos pensar como estos. Servir a los hermanos es servir a Cristo. Versículos 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Es decir, servir a los hermanos en la iglesia es servir a Dios. Porque nuestros hermanos es una parte del cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Dios. Cuando nosotros servimos a nuestros hermanos pensando a servir a Jesucristo, Señor, ¿cómo nosotros podemos servir a nuestros hermanos? Eso es muy importante. Y desde 9 hasta 3, Pablo habla una actitud de amor. Pero cuando nosotros servimos como si fuera sirviendo a Jesús, nosotros debemos tener una actitud humillación ante Dios, ante los hermanos. Nosotros debemos respetar a nuestros hermanos. Eso es muy importante. Servir a nuestros hermanos es servir a nuestras Jesús. Yo quiero leer otra vez Mateo 25:40. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué significa? Unas personas quieren servir o ayudar. Unos que tienen más poder, más dinero, más autoridad en la iglesia, en la sociedad. No tiene interés. ¿Quién necesita unas personas de pobres, niños? Pero nosotros debemos buscar unas personas que necesitan nuestra ayuda, oración. Porque cuando nosotros apoyamos, ayudamos unos que más
pequeños en nuestros grupos. Es una actitud de servir a Dios, servir a Jesucristo. Por eso, por favor, ¿cómo nosotros podemos vivir una vida de culto, de adoración a Dios en las iglesias? Recuerda, yo soy uno de los miembros del cuerpo. Dios me da algún don para servir a los hermanos. Nosotros debemos usar estas cosas. Eso es muy importante, por favor. Segundo, servir a los hermanos en la iglesia es un acto de servir a Jesús nuestro Señor. Tal vez unos que fue servido por nosotros puede olvidar nuestros trabajos, nuestros sacrificios, o la iglesia no puede ver nuestro sacrificio, nuestro trabajo para la iglesia, para los hermanos, pero recuerda que Dios conoce nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestro trabajo muy, muy pequeño hacia los pequeños. Por eso, recuerda, cuando usted trabaja en la iglesia, limpia la iglesia, canta o hace un trabajo de cómputo, o arregla alguna mesa, unas bancas, cualquier cosa que usted usa su tiempo, su energía para servir a los hermanos. Es un comportamiento de servir a Jesús. Por eso, por favor, recuerda dos cosas cuando nosotros tratamos a los hermanos en la fe. Segundo, ¿cómo servimos a los no creyentes? Eso es muy importante. El tiempo que Pablo escribe esta carta, la mayoría de los romanos no son cristianos, no eran cristianos. Ellos incrédulos. Ellos no creen en Jesucristo. Los cristianos son minorías. Por eso, la gente que los cristianos enfrentaban en la sociedad, en la calle, en el hogar, en su trabajo, casi todos son incrédulos. No creen en Jesús. No han escuchado de Jesús. Además, entre ellos creo que había unos que le persiguen a los cristianos, se burlaba la fe de los cristianos. Unos enfaron a los cristianos para adorar al emperador de los romanos. Cuando nosotros vemos este tipo de personas, ¿cómo nosotros debemos servir a ellos? Hoy en día también, nosotros podemos ver unas personas que no tienen fe o no entienden nuestra fe, además se burla de nuestra fe. Este también, desde 14 a 20, vamos a leer juntos. Primero, yo voy a leer 14, usted lea 15, como hace hasta 20. Bendice a los que os persiguen, bendecid y no maldigas. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestras propias opiniones. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hermanos. Vamos a leer juntos. Haz que si tus enemigos tuvieran hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber.
Pues haciendo estos, acusados de fuego, monotestas sobre sus cabezas. Ok, también nosotros debemos recordar dos cosas cuando nosotros servimos a los incrédulos. Primero, bendiga a los incrédulos, incluidos los que le persiguen, los persigue. Es muy importante. Cuando unos nos persigue o maldiga, nos molesta, nosotros queremos también molestar a ellos, trata de vengar a ellos. Nosotros no podemos vengar a ellos con nuestras propias fuerzas, nosotros queremos maldecir a ellos. Pero la Biblia nos enseña muy claramente desde el primer tiempo. Si hay unos que le molesta, lo persigue, por favor, no maldiga a ellos. ¿Qué hace? Bendice, bendiga a ellos. Bendecid a los que os persiguen. No es fácil. Pero este es el culto que nosotros podemos hacer en nuestra vida cotidiana. Es un culto que nosotros podemos hacer en nuestro trabajo, en nuestros barrios, en la calle. ¿Qué significa bendecir a los que nos persiguen? Tal vez dicen, mira, la Biblia dice, bendice a ellos. Por eso dice, ok, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, ok. No solo verbal. La Biblia dice, ok, nosotros debemos hacer unos para bendecir a ellos. El versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Con versículo 20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, acusas de fuego amontonaráis sobre sus cabezas. ¿Qué significa bendecir a los enemigos? Gozaos con ellos y lloras con ellos. Normalmente, cuando nuestros amigos se alegran, nosotros lloramos. Cuando nuestros enemigos lloran, nosotros nos alegramos. Pero la Biblia no es como es. Si uno es que necesita una consolación, aunque ellos son nuestros enemigos, nosotros tratamos de compartir la consolación de Dios a ellos. Versículo 20 nos enseña una lección muy fuerte. Tal vez nosotros podemos consolar a nuestros enemigos con nuestras palabras. Pero versículo 20 nos enseña, no solo habla de palabras. Comparte lo que usted tiene para nuestros enemigos. Sus enemigos no tengan comidas. ¿A qué tiempo nosotros podemos decir una bendición? Dios le bendiga. No. Biblia dice no. Usted saca pan que está en su casa, su hogar, en su mesa, para compartir, para dar a ellos que nos persiguen. Cuando ellos tengan sed, por favor, saca la agua para darles.
No es fácil. Pero ¿qué es el culto a Dios? En nuestra vida, en nuestras casas. Cuando nos vemos a nuestros enemigos. Ante ellos alaba a Dios, canta a Dios, comparte la palabra de Dios, es importante, pero mira, ¿qué necesita ellos? Nosotros debemos mostrar el amor de Dios con ellos por lo que nosotros tenemos. No solo palabras, no solo compartir sentimientos, sino también lo que nosotros tenemos. Es muy importante. Cuando yo era pastor de los grupos de jóvenes en Corea o en Colombia también, pastor, cada momento que yo enseño de qué es el amor, especialmente jóvenes, especialmente los muchachas o las jovencitas. ¿Cómo usted conoce este muchacho, este joven le ama? Cuando es un hombre, por favor, los jóvenes, escucha bien. Cuando usted para distinguir sus compañeros o sus trabajadores, tiene interés a usted, mira, él quiere usar su dinero, su tiempo a usted, él tiene muchos intereses o él quiere a usted. Pero aunque un muchacho dice que, yo te amo, qué bonita, pero no usa ninguna su dinero, su tiempo, no, eso es mentira. Eso es muy importante. Los padres se dedican todo su tiempo, toda su energía, todo su material para sus hijos. ¿Por qué? Los padres aman sus hijos. Dios nos mostró su amor a nosotros. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? Dios mostró su amor. Aunque éramos pecadores, Jesús, Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados. Amor siempre lleva una acción. Bendecir a los que nos persiguen significa nosotros hacemos una acción de amor para ellos. Aunque estas cosas conlleva algún sacrificio o daño de nuestras vidas. Es el culto de la vida que nosotros hacemos. Y primero, por eso bendice a los que nos persiguen. Segundo, dea el lugar a Dios. Es decir, dea el juicio en las manos de Dios. Cuando unas personas nos molestan, nos persiguen, nosotros tenemos una tendencia de vengar con nuestras manos, con nuestras maneras. Pero Biblia dice, no, usted tiene un derecho de solo amor, bendecir a sus enemigos. Usted no tiene ningún derecho, autoridad de vengar a sus enemigos. Versículos 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios. Porque escrito es, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejamos lugar a Dios. Nosotros debemos ese lugar de buscar vengar a nuestros enemigos a Dios. Nosotros creemos que es soberanía de Dios. ¿Qué significa soberanía de Dios? Dios juzga también.
la vida de nuestros enemigos. Nosotros, con humildad, dejar este lugar de vengar a nuestros enemigos a Dios. ¿Qué hacemos? Según la Biblia, nosotros tratamos de bendecirles, ayudarles, darles lo que necesiten ellos. Además, versículos 18, si es posible, en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hermanos. ¿En todos los hermanos están incluidos los enemigos o no? Todos los hermanos, en todos los hermanos están incluidos unos que nos persiguen o no. Aunque ellos no quieren tener paz con nosotros, pero nosotros seguimos tratando de tener paz con ellos. Nosotros no podemos caer bien todas las personas, pero nosotros debemos tratar de caer bien todas las personas. No es fácil, pero es la palabra de Dios. Esta madrugada yo terminé este sermón. Por eso yo saqué mi carro, el garaje de mi apartamento de mi dueño para venir a la iglesia, pero Choi me dijo que Kim, hay algunas cosas del carro, ¿qué? Una huella de golpe al lado de mi carro, por eso no lo vi, ya claro. Esta mañana, y cuando yo bajé de mi carro en la iglesia, yo revisé, no sé quién, cuándo, pero hay una huella que golpe de la puerta de mi carro. Ya, ese momento, ya cuando yo vi estas cosas, en mi corazón, dentro de mí, había unas luchas en dos corazones. Yo voy a buscar quién lo hice. Yo voy a hablar con fuerte el dueño de mi apartamento. Al mismo tiempo, ¿por qué yo predico hoy estas palabras? Cada momento nosotros enfrentamos esta situación. Nosotros, tal vez una cosa grande que nosotros no podemos manejar, puede perdonar. Pero unas cosas pequeñas que se ve, nosotros podemos manejar. Nosotros tratamos de vengar, resolver o buscar por mis manos. Pero la Biblia nos enseña muy claramente. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino de lugar a la ira de Dios. Nosotros creemos que nuestro Dios es buen juez. Él va a juzgar nuestras vidas, al mismo tiempo la vida de nuestros enemigos. Nosotros dejamos todas estas cosas en la mano de Dios. Nosotros tratamos de tener paz con todas las personas. Tratamos de bendecir a todas las personas. Tratamos de compartir lo que nosotros tenemos, lo que ellos necesitan por lo que nosotros tenemos. ¿Qué es esto? Es el culto que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana.
Yo quiero leer juntos el último versículo 21. Vamos a leer juntos, leemos juntos el versículo 21 del capítulo 12 de Romanos. Dice la palabra de Dios: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence el mal con el bien, con el palabra de Dios, con el amor de Dios. Eso es muy importante. Capítulo 12 empieza como este. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es el culto racional que nosotros debemos hacer? El mundo vence el mal con el bien. Cada día el mundo trata de derrotarnos, pero cada momento recuerda este versículo. El culto racional que nosotros hacemos es vencer el mal con el bien. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, nuestro Padre Celestial, Señor, ayúdanos a vencer el mal que enfrentamos, que vemos cada día en nuestras vidas, con el bien. Señor, nuestro culto racional no es el culto que nosotros hacemos en la iglesia en domingo, sino hacemos todos los días en nuestra vida, en la calle, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, con los que nos rodean. Señor, ayúdanos a celebrar a nuestros hermanos de la fe en la iglesia, como sirviendo a Dios, a Jesús. Y también, Señor, ayúdanos a bendecir, amar o tener paz con todas las personas, aunque ellos nos persiguen. Señor, también ayúdanos a dejar la autoridad de juzgar a las personas, de vengar a las personas en la mano de Dios, porque Dios es único, buen, verdadero juez. Nosotros no tenemos ninguna autoridad de vengar, solo amar a nuestros enemigos, nuestros prójimos, por amor de Dios. Señor, gracias, gracias. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.